oculto. El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces. Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información. Así como la oruga elige las hojas más hermosas para poner sus huevos, el sacerdote deposita sus maldiciones sobre los mejores goces. William Blake. Amantes del oculto, de lo misterioso, de lo tenebroso y de lo prohibido. Mi nombre es Jason y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Oculto Podcast, porque siempre hay algo más. Con las mentes abiertas y las bebidas en las manos, recibamos a Jessica, Rocky y Leonardo. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo les fue con el tema de hoy? ¿Qué tal esa introspección, esa investigación acerca de maldiciones famosas? Bien, raras, tristes, trágicas. Sí, trágicas. ¿Alguno, ¿Alguno cree que en algún momento ha sido víctima de alguna maldición? no, nunca. No, creo que no, sería muy denso. Pues que las maldiciones que uno lee son todas fatídicas, Terminan en muerte. en ¿Todas muerte, terminan en muerte? ¿No hay miseria. no hay pequeñas maldiciones? Sí, también hay unas pequeñas, distintas, raras. No creo que todas terminen en muerte. O sea, yo estuve viendo, no todas terminan en muerte, pero hay unas que uno dice, uff, la gente asume que es una maldición, pero pues pudo ser que tener otras causas que hayan generado estas muertes en estos lugares. O sea, porque hay unas, o sea, inspiradas en películas, bueno, inspiradas no, contadas sobre películas, sobre distintos lugares, y pues la gente asocia a veces, Sí, como coincidencia, ¿no? Realmente. ajá, Igual también es una estrategia ahí para hablar para no olvidarlos. o Aunque publicidad. bueno, depende porque pues en la antigüedad no funcionaba tan así. Ahorita sí es pura estrategia para no ser olvidados. Bueno, muchachos, ¿quién quiere comenzar con su primera historia de maldición? ¿Creemos en las maldiciones? ¿Existen las maldiciones? ¿Tú qué dices, Leo? Sí, yo digo que en realidad sí existe en el poder de la palabra, me parece súper importante. Y de las acciones y como la energía que uno le voten, o bueno, que las personas le voten cuando cuando les quieren hacer daño. Un daño no físico, sino psicológico. Y uno los ve, uno por ejemplo ve en todas las historias, la familia Kennedy, del tema que va a hablar de los Romanov, que entonces uno queda en evidencia que no es ni siquiera que tal vez una persona lo diga, sino es un conjunto de personas que hacen que una maldición continúe en una familia. ¿Qué creen ustedes que se necesita para catalogar una serie de eventos como una maldición? Porque eh, Que estén de- bien salados. No, eso sí, fijo. Que sean bien salados. No, sí, son como hechos o sucesos. Hechos o sucesos que no son tan frecuentes y que todo desemboca siempre hacia lo malo y que son muy seguidos. Pero, Dice como, no, es que estoy cagado, báñese con ruda o con jabón rey. pero hay muchas que no son tan seguidas. Aparte de que no son seguidas, es que no sé, no son como cosas o sea, son cosas que creo que a todos nos pasan ese tipo de acontecimientos malos, ¿no? ¿qué diferencia? Porque ustedes empiezan a tocar unos temas y a mí me lleva a otro lado. ¿Qué diferencia hay entre tener una maldición encima y tener mala suerte? Por ejemplo, ¿qué opinas, Jess, al respecto? Mm, no sé, de pronto una maldición, ya es porque algo externo, pues entre comillas, como que lo puso para no sé si lo toco, pues ya me traiga cosas feas y eso, y pues mala suerte tal vez va más en uno, ¿no? O sea, ya más de uno, y maldición ya es como más externo, que vino del exterior. Ok, ¿tú qué Creo. opinas? Sí, sí, suena coherente. ¿Y tú qué opinas, Rocky? No, también se me hace muy complicado creer que alguien pueda hacer algo, o sea, una persona externa a mí pueda hacer algo para que yo quede maldito, ¿no? Aunque he escuchado muchas historias y a veces lo hacen dudar a uno, pero no, o a veces es que se enfocan tanto en pensar en esas cosas malas que
justamente solo hablan de todas estas desgracias y cosas malas que les pasan y por eso creemos que es una maldición, ¿no? ¿Puede uno volverse vulnerable a contraer una maldición? De pronto, o sea, Oh my no a God. contraer, sino a creer que está maldito. Y eso hace que de pronto piense que todo, o sea, todo lo malo que le pasa es culpa de esa maldición. Ok. ¿Tú qué opinas, Leo? ¿Me repite la pregunta, por favor? Eh, ¿Crees que no podemos ser vulnerables a contraer maldiciones? Bajar la guardia y si digamos no hay algún fortalecimiento mental o espiritual, adquirir una maldición o ser víctima de una maldición. Pues a mí me parece que lo que dice Rocky es muy acertado y también depende de cómo uno maneje la situación, si uno le abre las puertas o si se lo cree. Igual esto es de puras personas supersticiosas también, ¿no? Dice, uy, no, esto está raro. Un 11-11. Algo raro me va a pasar o algo, no sé. Y ya uno empieza a armarse como su video, su universo. Y además que uno llama lo que, ¿cómo es que es el dicho? Uno atrae lo que, uno llama lo que atrae. ¿Cómo es? Uno atrae. La idea es esa. Daniel, ¿O qué piensas? Soy como el Chapulín, en este momento soy un Chapulín. Bueno, eso, uno atrae lo que llama. Creo que es así, ¿no? Más vale pájaro de mano que una trae lo que llama, güey. Y ya. No, yo pienso que así funciona. Ay, sí. Pero, Bueno, bueno, sí, creo ya. que nosotros vamos a hablar de maldiciones de pronto un poco catastróficas, ¿no? Que siempre como que conllevan a la muerte o a la tragedia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la cotidianidad cuando una persona, digamos un hombre o una mujer, no pueden conseguir pareja? Y es una vaina que se va repitiendo y se va repitiendo y en algún momento dice, puta, estoy como maldito, no sé. Siempre me sale malo de las parejas o cuestiones de dinero. ¿Qué creen que sucede ahí? que está feo. Realmente El cargan ca- una maldición, está muy Pues feo. ya es como Carga la maldición de ser feo. Sí, paila, esa maldición. Esa sí, La sí verdad la ha creo. sido feo. No, pero para conseguir pareja no hay que ponerse calzoncillos amarillos en Año Nuevo, o una vaina así. Les No estoy era lo de dando ¿Cuesta las truco. plata? No, hay una que es un calzoncillo amarillo, ¿no? Unos Pero cucos eso es para amarillos. plata, ¿no? ya Eso creo sabemos que que es. Leo se pone calzoncillos amarillos. Ah, Leo. No, ese es el problema, ¿no? Pero es que yo no tengo pareja, yo nunca me pongo esa vaina. Claro, porque ve que eso es lo que trae es plata, no pareja. Sí. Me descubrieron. Lo estás haciendo Estás mal. usando el truco mal. Ajá. Chica, le está echando ganas No, a y la que, cosa. y que solo hay que usarlos una vez. No tantos días seguidos, sí. pero bueno. Así dice Jessica. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de otra, Leo me hace pensar en otra cosa y son las contras, ¿no? Cada maldición tiene una contra. O sea, Algo con la que ¿Cómo yo así? puedo sí, evitarla o evitar. contrarrestar sus efectos. Pues yo estoy seguro que los calzoncillos ¿Qué? son para la pareja. Yo sigo insistiendo. Es más, voy a buscar acá calzoncillos Leo, lo estás amarillos. haciendo mal. Calzón. Lo Ustedes son los que lo hacen. sentimos. No, porque aquí hay dos comprometidos, ¿no? Calzoncillos amarillos al iniciar el año. No, el color amarillo es para buena Por eso suerte. Rocky te está diciendo que lo estás haciendo mal. Sí, es con el dinero. Uy, sí, Sí. no, con razón. La idea es no ponerse, güey. Puta. Así ¿Cómo es eso? se atrae pareja más rápido, claro. Sí. Andar sin calzoncillos. ¿Cómo es ese Ay, güey. fideo remojado? Ay, no. Bueno, ya, vamos a lo que. Ahorita Jessica ha abandonado la llamada. Ay, no. Tips para atraer el amor de los Ajá. El próximo programa, tips para el amor. Y ponemos un fideo Sí. mojado. Bueno, Esto no muchachos, sucede. luego de Oiga, este, ¿vieron esa? Hay una foto que se estaba rodando mucho en redes sociales y era de unos calzoncillos con protectores para hombres. Ah, sí. Que yo muy raro que para uno no manchar ¿protectores para qué? porque a Para veces hombre, güey. el hombre tiende a botar goticas o a veces tiende a tener
por ejemplo, cuando se excita, se botan líquidos, digamos como para no manchar el Lubricante se calzoncillo. llama. Exacto, lubricante. O cuando uno no se sacude bien y pues, pues ahí uno se sube el calzoncillo y le quedan ahí unos residuos de orines. Y chao. Sí, eso pasa, Jessica. Pero Lo bueno, que callamos los ¿Cómo hombres. así? ¿Cómo así queremos eso. no se limpian ustedes? No, uno solo se sacude, más de 3 sacudidas es otra cosa. Ok. Adiós. Hay que tener cuidado de no exceder las 3 sacudidas porque Sí. puede suceder un Ay, accidente más grave. no. Ay, no, esto Bueno, sí. bueno, muchachos. Volvamos al tema, Luego por de favor. luego de este pequeño espacio de Una maldición. entretenimiento. Sí, Creo que se corta. No, está divertido. Ese debería No, quedar sí más bien está en un divertido. post Yo creo que para que vean que nos reímos también. Ay, sí. sé que no todos son maldiciones y muertes, también Ajá. hay momentos de felicidad. Que hay Bueno, otras luego, maneras hay otras maneras de sacudir el mundo. Bueno, ya, entremos otra vez al bueno, tema, por luego favor. de este momento de felicidad, empecemos con las historias de maldiciones. ¿Quién quiere comenzar? ay, Bueno, Digo yo que empezar sí. que el mío es cortico, Hágale. ¿Ustedes han visto alguna vez ¿Qué? la Mentira. película de Anastasia? no. ¿Cuál película? Anastasia. ¿O la han escuchado alguna vez? Nunca, jamás. De Disney Channel. Disney, la hizo Disney. Eso parece pura rotoscopía, ¿no? ¿Tú Ah, qué ok, ya dices? se parece. Sí, pues Si la han visto, pues conocen más o menos la historia de la supuesta Anastasia, de por qué resuena tanto por ahí en algunas películas de Hollywood y explícanos. son unos referentes también de un idealismo. Y no la han visto jamás. No la he visto. O sea, Creo que estoy no, viendo en este momento en el tráiler, pero nunca la he visto. tampoco. Pues en realidad trataba de una dinastía y una familia que se apellidaba los Romanov. Estamos hablando más o menos del año 1900. Y era una familia que había estado como emperadora de Rusia por más de 300 años. Entonces, resulta que el nombre de Anastasia viene por una de las hijas en ese momento, del zar, que se llamaba Nicolás II. Y esta hija supuestamente era la única sobreviviente de algo que pasó muy raro, y fue la desaparición de una familia de la noche a la mañana. Entonces fue muy curioso porque yo viendo la película de Disney es como, bueno, sí son muy adinerados, el gran imperio ruso con sus riquezas, y en la película ustedes verán que desaparece una familia y Anastasia se pierde, bueno, se alcanza a salvar porque uno de los sirvientes abre como una puerta secreta de su cuarto y la saca del palacio antes de que lo incendien y lo acaben. Entonces, básicamente la historia es como eso, como cómo Anastasia logra volver a la familia y cómo logra volver a tener ¿cómo se llama eso? Cuando alguien pierde una vida y la recupera, bueno, eso. Recupera. Bueno, entonces hasta ahí uno dice como, bueno, qué chévere, la familia Romanov, mucho poder, no sé qué. Pero ¿Qué? tú estás spoilando la película. No, porque no dije el final. Ahora pues. Bueno, entonces ahora ya sigue con lo real. Bueno, es como eso. Entonces, uno puede mirar la tragedia de la familia de dos maneras. De la manera de, Dios mío, ¿cómo es que matan a una familia de 7 personas? Y los acribillan a sangre fría y los desaparecen. Y la otra, uno la puede ver como parte del pueblo. Entonces, cuando uno mira la película de Disney, uno dice como, no, pobrecita familia, qué trágico destino, ¿por qué la gente es tan mala? Pero si en realidad uno se pone a investigar un poco y se pone a ver, por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Los últimos zares, y hablan específicamente de la familia Romanov.
Entonces uno se da cuenta que era una familia muy testaruda, sobre todo Nicolás II, que llegó al poder muy joven, llegó como a los 26 años, y el man no tenía ni idea de cómo gobernar, o pues no tenía la capacidad ni la experiencia. Entonces, en ese entonces, Rusia era el gran imperio, era gigantesco, la familia Romanov, que había gobernado por 300 años, tenía una riqueza incalculable, y este man llega al poder con cierto temor, y la mano derecha de él era su tío, Jorge I, ay, no me acuerdo, bueno, se los debo. Pero entonces lo que pasaba era que el tío era de ultraderecha y el man todo lo relacionado con el pueblo y nada más ver un campesino, al man le repudiaba mucho. Entonces el man quería inculcarle mucho a Nicolás que ellos habían gobernado por muchos años y que en realidad no, todo el gobierno que venía de ahora en adelante a partir de Nicolás no podía ceder para nada. Desafortunadamente, Nicolás no sabía nada sobre cómo gobernar y Rusia había entrado en el periodo industrial. Entonces él en su discurso básicamente dijo como no, todo va a seguir igual, aquí no vamos a cambiar nada, pues cuando la civilización estaba en progreso, entonces el man empezando desde ahí ya empezó a pautar las bases de su próximo gobierno nefasto. Además que el man eh, tenía, hacía muy malas decisiones, entonces por ejemplo le declaró la guerra a Japón, pierde, eh, tuvo 4 hijas, el último chico fue un varón y el varón tenía una enfermedad que era la maldición eh, pues era una maldición y la enfermedad se llamaba hemofilia. ¿Algunos saben qué es hemofilia? Uy, no, weón. Es algo con la sangre, creo que es una persona que empieza a sangrar mucho, ¿no? Exacto. Entonces, Mm. una persona que, por ejemplo, se puede caer y rasparse la rodilla, se pueden desangrar porque empiezan a botar mucha sangre. Ay, no. Y eso era lo que le pasaba al heredero al trono de los Romanov, que era el hijo de Nicolás II. Entonces, empezando por ahí, ya era una maldición que le caía a la familia porque esa maldición venía de la mamá, que en ese entonces se llamaba Alejandra. Y muchos de sus familiares habían muerto por lo mismo, desangrados. Bueno, el caso es que esta familia empieza a gobernar súper mal, esta familia está en su burbuja, no sale del palacio, entonces nos están dando cuenta que afuera la revolución rusa, que el paupérrimas condiciones para trabajar, empezaron a matar poco a poco a los gobernantes más cercanos de la familia Romanov, y se empezó a generar cierto verguero, pero un verguero mal. Hasta tal caso que en el 1918 llega la revolución bolchevique, era que se Bolchevique. llamaba, Sí. bolchevique, y trasladan a toda la familia, o sea, básicamente no los secuestran, sino que los arrestan y los llevan para una casa. En esa casa pintaban las ventanas de color blanco para que ellos no pudieran ver hacia afuera y los de afuera no pudieran ver hacia adentro. Entonces esta familia duró ahí unos pocos meses y después ya la mataron a sangre fría. Nunca se supo del paradero de sus cuerpos, y era porque cuando se hizo la Unión Soviética, después de todo este golpe y de toda esta revolución, estaba prohibido hacer investigaciones acerca de los Romanov. Entonces fue básicamente un siglo que esa familia duró desaparecida, pero había algo, y es que decían que no toda la familia había muerto, sino que había una sobreviviente, y la sobreviviente era Anastasia. Entonces encontraron una chica muy parecida, tenía los rasgos similares, pero le había pasado algo, y es que había tenido un accidente. Bueno, pues el accidente en realidad era que habían matado a toda su familia y que ella había sobrevivido, pero entonces estaba muy cascada, vuelta a mierda, y que no se acordaba de nada, pero tenía los rasgos muy parecidos. Entonces empezaron a hacer una investigación ahí mínima como de las personas más cercanas de todos sus familiares, de los Romanov, y empezaban a hacer una especie de investigación, entrevistarla, y habían unos que decían, no, sí, ella es, estoy totalmente seguro, y otros decían, no, ella no es Anastasia no es así, yo creo que Anastasia murió. El caso fue que a la chica en realidad nunca la reconocieron como Anastasia,
pero ella sí empezó a ganar muchos seguidores porque se parecía mucho. De hecho, tenían hasta la misma letra y todo, pero había algo que no concordaba. Resulta que Sí. 100 años después, eso fue como en el 2010, en el 2008, toda la investigación que hicieron logró concluir que en realidad toda la familia en realidad había muerto, y el man que los mandó a matar lo que hizo fue separar los cuerpos para que cuando encontraran los huesos, no supieran que la familia, que era toda la familia reunida, sino que los separan por diferentes lados. Llegaron a concluir que sí, que efectivamente todos los cuerpos que habían encontrado eran de los Romanov, incluido el de Anastasia, así que la chica que era una supuesta Anastasia falsa era una chica que quería ser actriz. Y pues que bueno, estaba armando todo su plan para quedarse con la herencia de los Romanov, mejor dicho, era así una herencia gigantesca. Y Ush, bueno, esa fue la conclusión, fue muy trágico todo. Uno ve las fotos y le da un poco de nostalgia porque pues en realidad la familia pues eran muy simpáticos. Típica, eh, típica familia monarca, así todos perfectos, bonitos, sonrisa de comercial, pura sonrisa de colgate. y por ahí no había un maguito en la historia. Ah, sí, sí, el famoso Rasputín. Ok. ¿Ese sí lo han escuchado o no? Sí, Go, supuestamente sí. Rasputín es el que o sea, no sé si es referencia a que Rasputín les pone supuestamente la maldición, ¿no? Eso dicen. Pues que la película de Disney, si es así, el malo de la película Rasputin. No, y en la vida real, Rasputín dice antes de Sí, morir, les da un discurso donde les dice que, dice como, siento que moriré antes del imperio, digo, antes del 1 de enero y no sé qué, si soy asesinado por los plebeyos y especialmente por mis hermanos, los campesinos, o sea, su reinado va a durar años y su hijo va a ser el emperador y el zar. Pero si soy asesinado por los nobles, mi sangre permanecerá en sus manos por 25 años. Tendrá que abandonar Rusia, no sé qué, y al final a ellos los terminan asesinando así, cruelmente, como su merced ya narró. sí, Pero es que sí, sí, sí. Rasputin era un man que era muy malo. El man en realidad se aprovechaba de la palabra de Dios para para aprovecharse de las chicas. Era un man que tenía un desorden sexual bastante grave. Entonces el man había encontrado una secta que se denominaba Látigos, una vaina así, pero no sé si era en inglés o en ruso. Y lo chistoso era que hacían orgías y se pegaban muy duro, a las chicas vírgenes les cortaban un seno y como parte del ritual se lo comían. Entonces era una secta bastante brava. Entonces el man, después de estar en esa secta, pensó y dijo, bueno, si en realidad para nosotros tener un perdón necesitamos siempre pecar. Entonces esa era básicamente su ideología. El man era muy persuasivo. Entonces, el man llegó, por ejemplo, hay una parte súper interesante y es que el man llegó a conocer a los Romanov, fue porque antes de tener al hijo, su último hijo, los Nicolás y Alejandra, bueno, no, mentiras, ellos ya lo tuvieron, no sé qué, el chino tenía esa enfermedad súper grave y llamaron a este tal Rasputín porque el man tenía como unos poderes bien raros. El man en realidad sí tenía como su vaina rara. Era, tenía ahí su magia prácticamente, sobre todo en los dedos, en las manos. Entonces lo llaman y el man se empieza a acercar mucho a Alejandra porque Alejandra era muy devota de la religión y pues este man en realidad se aprovechaba de toda esa palabra y todo ese discurso que echaba. Y era una persona que podía tranquilizar al niño y tranquilizaba a Alejandra. Entonces el man se empezó a ganar mucha confianza por parte de la Lazarina, en este caso Alejandra, y así empezó a persuadir a Nicolás. Tanto así que hasta los hechiceros o bueno, los sacerdotes y todos los curas de los Romanov empezaron a tener conflictos con Rasputín porque prácticamente Rasputín ya podía mandar sobre las decisiones de Nicolás. Entonces tan así, Denso. así fue Rasputín, una persona muy mala, le gustaba aprovecharse de las mujeres. ¿Pero crees que la maldición se la puso Rasputín o qué? Pues que hay una maldición que la pone Rasputín, que supuestamente tumba el imperio, y la otra maldición venía de Alejandra, que es con el hecho de la enfermedad hemofilia.
que esa maldición o bueno, esa enfermedad los había perseguido por muchas generaciones. Pero después dijiste que igual la familia toda se destruyó, ¿no? Se destruyó al final, sí, todos Por murieron, eso. todos fueron acribillados. Además que fue muy chistoso porque les dijeron algo así como, Chistoso, dice. o bueno, Sí. fue muy curioso porque fue como así la situación. Hey, afuera están en una revolución y están disparando, no queremos que los hieran. Entonces, por favor, bajemos al sótano para estar más seguros. Y apenas bajaron al sótano, sacaron un papel donde decían, bueno, a ustedes los vamos a sentenciar por esto, por esto, por esto. Y el primero que mataron fue a Nicolás II con un disparo en el corazón. Y a los demás los acribillaron ahí en el cuarto. Y después desaparecieron los cuerpos y resulta que querían desaparecer los cuerpos también, que apenas los enterraron les echaron ácido, pero Entonces, ¿qué creen? igual por más que a uno lo quemen o le echen cosas, siempre va a quedar evidencia de que hubo un cuerpo. Entonces, por ejemplo, decían que si a uno lo queman, los dientes no se calcinan tan rápido. Y pues esta gente con la dentadura perfecta y con incrustaciones en las muelas, pues al final sí lograron concluir de que parte de esos cuerpos eran de esta familia noble, de estos bonitos. Pero, y entonces sí, ¿a qué conclusión llegas, Leo? O sea, ¿tú crees que cuál es la Claro, maldición realmente? O sea, la enfermedad o la maldición que pone Rasputin. puchas que las dos fueron tan eficaces. O sea, una se presentó mediante ellos vivían, que era la maldición de la hemofilia. Y Ajá. la otra con Rasputín, como era una persona tan poderosa y un hechicero malo, es que era malo. Igual también yo creo que son las consecuencias, es que todo en realidad iba para abajo. Y fue que también como el entorno, el ambiente, también un poco derrocar todo ese poder, o porque iban a desaparecer una persona, una familia así tan importante como los desaparecen de la noche a la mañana, y tras del hecho se investiga y se llega a una conclusión un siglo después de que, ay, sí, murieron. ¿Y tú no crees que, por ejemplo, Rasputin haya tenido que ver algo con más bien el control de esas personas que decidieron ir a cometer este acto? Él, no, ya habíamos hablado que él tenía una facilidad para controlar a la gente, o sea, para persuadir Sí, y pues, para convencer. pues en realidad sí, yo, pues no sé. Pero, Pero digamos, el Pues lo man, que, pues, lo que pasa es que el man también tenía una cosa y es que el man era bastante reconocido en el lugar, entonces cualquier cosa que dijera no pasara, pues era de gran importancia. Ok. Digamos que le Jason ayudaba quería un decir, poco ser famoso. Rasputin murió antes de que le Sí, pasara todo eso claro. a la familia, ¿sí? sí, Sí. pero él es el que Entonces pronostica supuestamente esto. ya tenía todo el plan hecho para que mataran a la familia. ¿Es lo que quieres decir, Rocky? Pues es que cuando supuestamente él pone la maldición, dice eso. Si él se muere, o sea, dependiendo supuestamente quién lo asesine a él, la maldición cae sobre esta gente noble. Probablemente ya tenía todo planeado. Ahora sí, Quién sabe. Jason. no, a mí la maldición de Rasputin me hace recordar a una maldición famosa, sobre todo en la historia del fútbol, ¿La de que Ramsey? es, La de la América. eh, bueno, sí, esa es otra, la de Aaron Ramsey, pero no, no, no. Eh, es que cuando Rasputin lanza esta maldición a esta familia, me hizo acordar de una anécdota que es muy conocida en la historia del fútbol, y es la maldición de Goodman. Eh, Bela Goodman es un entrenador húngaro y él por los años 50 eh, era entrenador del Benfica. Benfica es un equipo de fútbol de la ciudad de Lisboa, de Portugal. Y pues en una campaña maravillosa ellos logran ganar 2 Copas de Europa, entre otros tantos títulos locales. Pero esas 2 Copas de Europa, hagan de cuenta, es hoy la Champions League, la conocida Champions League. Sí. Eh, cuando, cuando Goodman, después de haber ganado estos 2 trofeos, pide un aumento a los directivos del Benfica, eh, ellos se lo niegan, ellos le niegan el aumento de sueldo. Entonces el hombre todo rabón lanza una injuria que hoy es mundialmente conocida y es lapidaria para lo que vive el Benfica como equipo de fútbol en la actualidad. Y es, el Benfica sin mí nunca ganará una Copa de Europa más. Y es tanta la maldición que el Benfica lleva 53 años sin ganar una Copa Europea.
nunca volvió a ganar un título afuera de Portugal. Creo que entre los datos ellos han perdido 8 finales europeas, 5 Champions League y 3 Europas League. Y no es que hayan quedado eliminados, sino perdidos en la final. Entonces, digamos, a lo que me refería con esta anécdota es el poder de las palabras, de que no se Sí, necesita ser claro. un mago ni una persona, se necesita seguramente o simplemente tener un odio muy grande por ese a quien yo le lanzo tal injuria o tal maldición. Hay un jugador importante en la historia de Portugal que se llama Eusebio. No sé si alguno, si Leo lo conozca. No, no me suena. ¿Qué pasó con él? En la final del Benfica en 1990 contra el Milan, se ve a Eusebio en la tumba de Goodman, de este fallecido Sí. director técnico, orándole y suplicándole para que por favor le perdonara la maldición. Pero no, desgraciadamente fue otra final que también perdieron. Ay, no, joda. No, muy raro, ¿no? Eso como que dan la conciencia, la final, la presión, todo se junta. Iba aquí a rematar mi tema con lo que dijo Rocky de la maldición. Aquí la encontré. Sí, es exactamente lo que él dijo en sus palabras. Es como si Rocky le hubiera echado la maldición. Lo dijo casi igualito. No, es que o sea, la estuve viendo hace poco. A ver, aquí dice: siento que moriré antes del 1 de enero. Si soy asesinado por plebeyos y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, nada tendrás que temer. Tu trono se asentará por cientos de años y tu hijo será emperador y zar. Pero si soy asesinado por nobles, mi sangre permanecerá en sus manos por 25 años. Tendrán que abandonar Rusia. Los hermanos se enfrentarán a los hermanos y el odio dividirá las familias y el país se quedará sin nobleza o imperio. Lo dijo casi igual. Qué miedo, Rocky. Sí, Rocky. Creo que Rasputin reencarnó en Rocky. Sí, eso iba a decir. Ya sé por qué el pelo largo y la chaqueta esa rota. Oh my God. No, relax. Quería hacer un apunte cerquita ahí, más bien por donde iba Jason, y también la maldición de Argentina, ¿no? Uy, Que, sí. supuestamente le prometieron a una virgen que iban a ir por no sé qué, o sea, es que no me acuerdo si ganaban una final, como iban a ir pues a rendir el tributo, y al final supuestamente que ellos quedan como campeones, y resulta que no van, y supuestamente desde ese entonces no quedan campeones. No quedan campeones sí, del Mundial. El Inclusive mundial. Uy, pues se no, ratifica con la pérdida del Mundial en Brasil, ¿no? Ajá. es que esa sí, a mí esa sí me parece densa. Por ejemplo, las promesas que uno le tiene que cumplir a los santos. Me acuerdo que mi abuelita le rezaba tanto a los ángeles y ella decía: no, pues yo les pido cosas y si me las cumplen de una, yo les hago lo que les prometí. Yo de verdad, sí, súper atenta con todas esas promesas. ¿Qué, qué crees? ¿Funcionan o no funcionan, Leo? Pues en realidad a mi abuelita le funcionaban. Yo en realidad nunca me metí en ese tema, pero ella decía que sí le funcionaban y que sí le cumplían. Y yo, pues bueno, no, pero sí es un tema que manejo con respeto. Yo creo que en Sí, sí, realidad sí. no pediría en realidad nada por eso mismo, no sé. Siento que tal vez es algo que se le salga a uno de las manos. ¿No venderías tu alma, Leo? No, yo creo que no, es que depende. No sé, ¿quién? Depende de qué tanto. ¿Cuánto tiene ahí? Eh, no, aguanto monedas. ¿Cuántos? Nah, Dando monedas. Sí. monedas ahí, son como 3 monedas de 200. No, sí son como 6, weón. 6 de Sí, 50. es el doble. Es Yo el doble, aproveche, güey. Leo. Rápele la mano. No, me pasa lo de los Simpson. Le vendo mi alma. Me quedo ahí parado en la eternidad. Es curioso esas maldiciones que tienen ese contenido histórico porque muchas se tiñen del mito y de cuento de fogata, ¿no? Como para asustar. Pero cuando ya vemos que hay una cierta investigación de trasfondo, como por ejemplo lo que les contaba del caso de este club de Benfica, que realmente ya lleva 58 años sin ganar un trofeo en Europa, como la maldición de Argentina, que ya lleva las últimas 2 finales de los mundiales las ha perdido, o la de la familia Romanov que empiezan a
a ver tragedias a cada uno de los integrantes de Sí, la y que, familia. Pues, y que ese imperio pues se se disolvió. derrumba. Sí, exacto. Entonces, el factor verdad, ¿no? El factor realidad es lo que da sostén a este tipo de historias, porque no se puede negar los efectos. No sabemos la causa. Aparentemente la causa es una maldición, pero, pero los efectos están ahí, innegablemente. Es cierto, sí. No, y muy, uy, sí, no. Al principio me dio tristeza, pero después ya uno dice, pues en realidad como uno vive en un país así tan desigual y uno ve cómo esa gente con tanto poder y tanta riqueza vivían en un palacio que tenía 100 habitaciones. Tenían 1000 personas a su disposición para que no les faltara nada en la casa. Y uno veía al pueblo y el pueblo en realidad peleaba era porque querían mejores condiciones de trabajo y tener tierras para sembrar. Y los manes súper ajenos, es que vivían en una burbuja. Ay, no, mi pueblo está pasando hambre. Vamos a retar a Japón a una guerra. Pierden. Mm, Bueno, muchachos, otra historia que contar. por, como Leo habla de una película, pues de pronto tocar un poquito el tema de esa película Poltergeist. Sí. No sé si la han visto o las vieron. No. Es una trilogía de películas de fantasmas. Eh, ya es viejita. Alguna de ellas, no sé si la tres, pero creo que una la dirigió Steven Spielberg, ¿no? Ajá, la primera. La Pues primera, sí. bueno, entre comillas, dicen que no, porque el man estaba trabajando en otro proyecto y pues se supone que en esa época un director no podía estar trabajando en dos proyectos al tiempo y la dirigió alguien más, pero todo el mundo dice que el man estuvo ahí. Es que no sé si es esa misma, pero bueno. Eh, la idea es que sí, o sea, es de Spielberg. El man no creo que solo la dirigió, sino la escribió. Ok, ok. Y el man narra pues sus miedos de pequeño, el miedo el miedo de un niño, ese miedo irracional de que se les pueda meter a uno un árbol, o sea, esas sombras que uno ve a través de la ventana se conviertan en ese monstruo que uno se imagina, ¿no? Uno cuando ve esas sombras suele darle figuras. Y bueno, y entonces él intentó interpretar eso ahí. Y Sí, bueno, pero esto, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, ¿no? Que lo que hace el cerebro siempre es como intentar buscarle una figura a algo. Como cuando uno tira la ropa ahí a una silla y de repente uno ve a un man sentado o alguien ahí mirándolo a uno. Uno, puta, se echa la bendición. eh, no sé, pero bueno. Sí, y bueno, la idea es que la primera película se graba, se termina de grabar y, y hay una parte icónica de la película donde utilizan este cliché de hoy en día de que todo está montado sobre un cementerio indio y por eso tiene una maldición. Y resulta que hay una escena en la que hay muchos esqueletos. Eh, dicen que esos esqueletos decidieron comprar, así, o sea, dicen así, decidieron comprar esos esqueletos que eran de humanos reales porque salían más económicos que unos esqueletos de, ¿cómo se llama eso? Cuando se me olvidó. De plástico, bien. Bueno, sí. Entonces, hay escenas final, en la escena final, supuestamente esos esqueletos que salen ahí son reales. Bueno, de personas reales. Debido a esto empiezan a ver como fallecimientos bueno, distintos protagonistas y personajes que han salido en esta película. Entre esos uno, el primero de todos es el de la hermana mayor de la protagonista, de la chiquita, una chiquita monita, no sé. La que hace de hermana mayor, la chica muere ahorcada por su novio, que es, o sea, es donde empiezo a ver que no pareciera esto una parte de una maldición, sino como de la vida ¿Un bueno, destino? no, un destino no, que estamos criados o sea, de una forma horrible, no sé. Eh, pues porque el tipo la asesinó, o sea, es un tipo que la ahorcó, o sea, la ahorcó. Ella es la primera persona a fallecer. Luego hay otro personaje que sale en la segunda película y es una persona que le da cáncer, un personaje que es un anciano que está como donde entierran los muertos.
el tipo muere de cáncer, luego se muere una persona que hace de chamán, y todos empiezan a presentar distintos, pues, cosas por las que las personas se podrían morir. Cáncer, por violencia familiar e intrafamiliar. Y supuestamente la que cierra el caso es la niña monita que ahorita que la estoy poniendo a todos, que ella se muere de un problema, una enfermedad rara en ese entonces, que es como en el estómago, no sé el nombre exacto de la enfermedad que le da. Todo esto trasciende y unos años después, mientras la están entrevistando, la que hacía la mamá de ella, dice que el equipo cree que fue por culpa de una maldición por haber usado esqueletos reales durante el rodaje de la película, que se muere aproximadamente 5 o 6 personas. Uy, no, muy densos. Pero es Sí, que Pero, fue muy yo no loco. podría meter esqueletos a un rodaje. Uy, no. No, yo pienso que eso debe estar por allá en su sitio, por allá enterrados. pero aquí es donde, o sea, yo igual, o sea, siento que, no sé, es que sea coincidencia, yo sé que es raro, ¿no? Porque fueron casi 6 personas, o sea, bueno, aproximadamente 6 personas, eh, y, pero se mueren de causas súper distintas, súper raras, o sea, igual Es esto que fue, creo que también la desmaldición está echando un poco en lo absurdo, ¿no? Un poco en lo absurdo y un poco en la coincidencia. Cuando tú dices que empiezan a morir personas que están relacionadas con un mismo evento, como por ejemplo el rodaje de una película, sí, ahí está la coincidencia. Y el absurdo son esas muertes estilo, ¿cómo se llama esta película donde la muerte va rondando de Destino Final? Destino Final. Sí, Sí, muy así, chistosa. muertes súper absurdas, mil maneras de morir. Ajá. Ah, sí, Que, también. sí, eso, que no, Ush. aparentemente al tipo no le tocaba morir, pero murió comiéndose un espagueti. Pero digamos, esta película lo que tiene son esas muertes que no son tan, ¿cómo se le diría? Son muertes más, casi todos se murieron por enfermedades que uno pues tenía cáncer, a esta chica le detectaron una enfermedad pues que en 1988 no era la gran... Hoy en día se me hace que es más fácil tratar una enfermedad de estas y pues bueno, es en un niño, lo curioso es que sea en un niño, que, o sea, en una persona tan pequeña. Pues la hermana la mata el novio, que generalmente fue una época también en la que murieron muchas mujeres así, ¿no? Entonces, asociarlas a una maldición y a otras cosas se me hace un poquito raro, pero pues siempre queda el interrogante ahí volándole a uno, pues por el tema de que usaron que esqueletos, eh, esqueletos humanos, bueno, o sea, huesos humanos ahí en pleno rodaje, que de por sí tienen mucho contacto con las personas, porque prácticamente hay una persona que sale como entre agua, como con 4 así pegaditos alrededor de ella, o sea, Sí, claro, en un rodaje, ¿cuántas personas los que cogen, los que guardan los elementos, los que los ponen, los que lo cuadran? Uy, no, sí es loco de todo el mundo. ¿Y al menos sabían de quién eran estos esqueletos? no, ¿O creo que no? no, es que eso es lo que se me hace raro cuando, si, esto lo dice la actriz en una entrevista mucho tiempo después, pero, y entonces yo me pongo a pensar, también es más barato comprar huesos reales que huesos de plástico. Se me Eso hace un Pues, poco también. extraño. Ah, pues que bueno, imagínese pues, usted hacer un molde para 206 huesos. Un molde para 206 huesos. O sea, ¿no? Para volver, sí, o el molde para volverlos plástico debe ser también un trabajo bastante arduo. pero Dice, no creo que sean tan caros como conseguirse bueno, unos huesos reales, aunque pues ya podemos hablar de que ya existen los mercados negros y todos estos sí, lugares que venden claro, bajo cuerda y todo esto. la mano de No, y Pero, mano. digamos, en cuestiones de utilería para la época ya estaban más avanzados. Si Steven Spielberg ya creo que en el 72, 74 hace Tiburón, Jaws, que ajá, es, eh, eh, que es tremenda película por lo general en cuestión de efectos especiales. Tanto que imitan ese tiburón saliendo de las aguas y mordiendo y sacando sangre, pues creo que la cuestión de unos esqueletos de utilería es mucho más sencillo. sí, Sí, claro. este miércoles.
Uy, no, en ese entonces veía esa película con esos efectos y uno decía, jueputa. O nada más estas de Jurassic Park también, con todos esos muñequitos gigantes. Que son mucho mejores que las películas de ahora, ¿no? Que utilizan mucho CGI. CGI. Sí. Ay, perdón. Ah, estoy en España. ¿Que utiliza mucho qué? CGI. Sí, como pues es un software para crear ese tipo de animaciones, como de realidad. Pero digamos, la historia que tú cuentas también se asemeja en cierta medida o de cierta manera a la maldición de Tutankamón, Ujú. porque, bueno, pues iniciando con la historia, Tutankamón es un faraón, o fue un Fue un famoso faraón. faraón, ¿no? Ajá. Faraón egipcio. Eh, la cuestión con Tutankamón es que él no es importante para la historia de los egipcios por lo que él haya hecho. Inclusive, incluso tuvo un periodo de reinado muy corto, tan solo fueron 10 años. Ujú. Y él fue faraón siendo un niño. Entonces, después de una enfermedad que lo azotó, este que es casi un preadolescente muere y pues ahí termina su mandato. Realmente la trascendencia que tiene Tutankamón es el hallazgo de su tumba eh, a comienzos de, a comienzos de siglo. Sí. Mm, ¿Cómo así? El sí, hallazgo digamos de que eso. de la tumba de Ah, ok. Tutankamón. Sí, En el lo que valle. hace famoso a Tutankamón realmente y lo que lo hace importante no es en sí lo que haya hecho como emperador, Lo que hizo sino el después. hallazgo de su cruz. Sí, sí, exacto, lo que hizo después, tres Ajá. mil años después. Que le echó la madre al El que sea. hallazgo, sí, claro, el hallazgo de la tumba de Tutankamón es la tumba egipcia mejor restaurada, que se ha encontrado en mejores condiciones. Por lo general estuvo libre de saqueo porque estuvo muy, muy escondida. Y estuvo muy, muy escondida precisamente pues porque el faraón al que se le atribuía pues, no era importante. Inclusive ya hubo una tumba, había una tumba encima de esta, pero pues esta tumba ya había sido saqueada, entonces restaba importancia. Creo que era la tumba de Ramsés VI. Ajá. La tumba de Tutankamón se encuentra casi que por casualidad. Sí se está buscando una tumba y hay excavaciones, pero la entrada a la cámara principal y a los sarcófagos la encuentra un niño que repartía agua a las personas que hacían las excavaciones. Pero pues el crédito obviamente se lo lleva un egiptólogo famoso llamado Howard Carter. Este hallazgo se hace más o menos por 1920. Y aparte de ser, como les digo, la tumba egipcia más completa de las que se hayan encontrado. Se encontraron casi 5.000 piezas, la mayoría en oro. eh, y, y, pues muchos hallazgos arqueológicos que ayudaron a develar más, a conocer más sobre la cultura egipcia faraónica. Pues lo más interesante de esta historia es la maldición que subyace después del evento de haber encontrado la tumba. Pues resulta que al leer la tumba, Carter se encuentra un escrito. Ujú. Se encuentra un escrito en el cual se hace una advertencia. No abrió, sí. Sí, la típica advertencia de no abrir. O encontrarás la muerte. Eh, si me permiten un momento, la busco por aquí que la perdí, la Yo también extravié, la tenía y no, también se me perdió. pero acabé de extraviarla. No abrir. Imagínate mínima es el poder para hacer eso, ¿no? O sea, para lograr una maldición que prevalezca de cuántos años estamos hablando más o menos. 3.000. Muchos. No más 2000 años, madrazo tres. encerrado. Listo, ya la tengo, muchachos.
Pues, Howard Carter encuentra un artilugio, como hagan de así, ya hagan de cuenta un plato que decía, la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Pues son este tipo de inscripciones a los que de pronto uno le hace daño, le hace caso, no le hace caso, porque lo que pretenden es asustar a los saqueadores. Los saqueadores de tumbas no solo fueron en tiempos contemporáneos, en tiempos modernos, sino en los mismos tiempos faraónicos habían saqueadores de tumbas. Ajá. Ahora, que se exponían a maldiciones dentro de sus propias creencias, como por ejemplo castigos de sus propios dioses, pues sí, se exponían, pero pues a los faraones se les enterraban con sus propios tesoros, con objetos personales muy queridos, y pues la mayoría de estos en metales preciosos. Entonces, el saqueo de tumbas también era normal en la misma era faraónica. Por eso se escribían este tipo de advertencias. es que bastante curioso que bastante, perdona ahí lo interrumpo, bastante curioso que se enterraran con todas sus posesiones, ¿no? Es como si se las pudieran llevar, o cuál es la razón de Es verdad, que ustedes que saben más del tema. era como supuestamente ir a ese, poder ir a su mundo, o sea, sí, uno llevaban armas, había algunos que hasta se enterraban con hombres para que los defendieran en el más allá, en el cruce de los ríos o el valle que tuvieran que cruzar para llegar al final al Valle de los Juncos solitos, o bueno, solitos no, completos y bien. La Ok, cuestión esto. del ejército sí es, digamos, de enterrar armas o de enterrar al ejército, sí era principalmente para que este tipo de armas y artilugios y de almas acompañaran al faraón en su travesía con Anubis, ¿no? Ujú. Que era el que hacía, el que medía el corazón, que tenía que Sí. pesar menos que una pluma, y pues este tipo de contexto que se hablará en otro momento, este tipo de mitología que se hablará en otro momento. Pero creo que la razón principal de enterrar objetos preciosos y objetos de valor es porque ellos creían en la reencarnación. Es que incluso el acto de momificar, de preservar el cuerpo físico, se hacía porque ellos creían que en algún momento el alma tenía que regresar, porque la vida es eterna, para el egipcio la vida es eterna, la muerte simplemente era un momento de transición, Ujú. entonces tenía que volver al cuerpo, y el proceso de momificación emulaba, digamos, la manera en que algunos de sus dioses, que eran dioses animales, se comían a sus víctimas. Por ejemplo, ellos solamente les sacaban el cerebro, les sacaban algunos órganos vitales, porque eso era lo que se comían los chacales. A las personas que cazaban los chacales o animales que se cazaban los chacales en el desierto, Sí. solamente se comían esos órganos. Y eso, claro, estos órganos, al contener sangre, al contener otro tipo de fluidos y tener flora intestinal, pues se pudren más rápido. Al Ujú. extraer este tipo de órganos, pues la putrefacción se hace lenta o casi que se anula. Y así es como se hace el proceso de momificación, entre otras cosas. Sí, Pero creo que se echaba sal, ¿no? principalmente es por eso. Sí, es sal, el principal producto. Ujú. Pero creo que la principal razón es eso, guardar los artilugios y guardar las cosas para que él volviera, porque ellos tenían que volver. Y Imagínese. pues, bueno, volviendo al siglo XX, en el momento de la excavación, ellos Yo quiero, encuentran esta. un segundo ahí, Jason, perdón, qué pena. Me gustaría que les dejáramos una incógnita a nuestros oyentes, como que piensen si llegara tal momento, a ustedes les gustaría morir y que los enterraran con alguno de sus objetos más preciados. ¿O ustedes creen que esto va para la gente que nos escucha, ¿no? Ustedes no tienen que responder absolutamente nada. Perdón. Ya, esa era Ayuda. la pregunta. Bien, bien. Me Bien, gusta bien, la bien. Perdón, pregunta. Jason, ya ahora sí. No, no, sí, estaba bien la intervención. Invitadísimos a todos los oyentes a que respondan en nuestras redes sociales y nos dejen sus comentarios al respecto. Sí, ¿con Eh, qué objetos? O si están de acuerdo. Bueno, sí, uno.
Que nos digan con qué les gustaría ser enterrados, mejor dicho. Es que no, con un Play 5. ¿Para qué? Pero bueno, no. Pero sin televisor. Un televisor. Jay, continúa. Vale. Bueno, pues la cuestión es esta. La cuestión es que cuando se empieza la excavación de la tumba y todo el saqueo legal, la extracción de todos los objetos dura más o menos alrededor de unos 10 años, porque se hace con cierta meticulosidad. Y empiezan a suceder una serie de eventos que empiezan a alimentar esto que después se llama, que esto es una cuestión mitológica que se llama la maldición de Tutankamón. Y es, primero, muertes repentinas a personas involucradas en la excavación. Muertes que no se encontraron sin parte médico, o sea, no se encontraban explicaciones médicas. Tal vez una de las muertes más significativas de esta maldición es la que sufre Lord Carnarvon. Lord Carnarvon fue la persona que financió al egiptólogo Howard Carter para que se hiciera esta excavación. Y él estuvo presente en el momento de abrir el sarcófago. Resulta que tiempo después, Lord Carnarvon, a él lo pica un mosquito en la cara. Pues normal, no pasa nada, pues le deja una roncha y normal. Pero el tipo, un día afeitándose, se vuelve y se abre la herida de la ronchita. Y de ahí le comienza a dar una enfermedad. Pero ese man, ¿con qué coño se afeitaba? Con una... Pues, acuérdate, en ese entonces se afeitaba con una cosa gigante, ¿no? O sea... Claro, sí. O como hacen en las... O tenía una cuchilla como hacen en las cárceles, que las orinan no las cagan y cuando meten apuñalada a la persona apuñalada se muere desde la infección. No, es que esta gente tenía plata. Esta gente tenía la de plata. Y si no, las cuchillas eran súper gigantes. O sea, eso sí, se llevaba roncha que tuviera, mija. Granito. Claro. Se lleva ahí Salía. medio rostro. Sale un trozo de jamón ahí de su rostro. Bueno, continuemos que... El caso es que al hombre le da una septicemia, un tipo de enfermedad de la piel que se le extiende por todo el cuerpo. También es una cuestión infecciosa, al hombre le da neumonía. Pues, sí, se le complicó esa vaina. Y pues en un momento donde no existía ni la penicilina ni los antibióticos, solamente se le trataba con suero, pues el hombre muere una noche a causa de esa enfermedad. Hay algo que es muy, lo que hablábamos ahorita, las casualidades. Exactamente donde lo pica el mosquito en la cara, la momia de Tutankamón tenía una herida. Ay, no joda. Aparecer la herida fue una de las causas de las cuales murió el faraón. Ush. Entonces pues ahí queda esa coincidencia, esa Pero incógnita. está bastante interesante esa coincidencia. Sí, Sí. exacto. Bueno, las personas que, como le digo, alrededor de unas 15 personas que estuvieron involucradas con la excavación, murieron de causas desconocidas. Sencillamente se desplomaban y caían y se morían, así de simple. La única persona que nunca sufrió los efectos de tal maldición fue el mismo egiptólogo, Howard Carter. Él sí murió por causas naturales mucho tiempo después de abierta la tumba. Del saqueo, sí está bien dicho. Sí, Sí. pues no, porque no es un saqueo. No, sí. Bueno, sí, digamos que no es un robo, era legal. Pues más o menos. En la cultura egipcia Sí, no era claro, legal. Pero no sí. era legal, sí, tienes razón, sí. Sí, y los británicos y los franceses atribuyéndose en todo. Ajá. Inclusive, mira, hay una anécdota que se desprende de esta, y es que pues la prensa amarillista empezó a alborotarse al ver las muertes de las personas que estaban involucradas. Eh, los pilotos de los aviones que trasladaron las cosas a los museos, ¿sí? Sí. Todos estos empezaron a tener muertes trágicas. Pero más o menos alrededor
bueno, cuando empiezan a desaparecer las muertes, pues la prensa se empieza a callar. Se empieza a callar la prensa y la maldición va quedando en un segundo plano. Ujú. Pero alrededor de los años 60 y 70, cuando ya se terminan de extraer todos estos objetos y empiezan a llevarse a los museos para que sean exhibidos, eh, empieza a suceder como que una segunda etapa de la maldición, y es que los encargados de estos museos, que son los que dan la autorización para que estos objetos sean exhibidos, empiezan de nuevo a morir por causas desconocidas. Inclusive, Muy loco. ahí es donde les comento que tripulantes del avión que llevaban las piezas también empiezan a morir así, caen y se mueren, caen y ya, y no se sabe cómo, no se saben las causas, nunca hubo un parte médico. Eh, pero digamos que nunca ha habido una tercera etapa de la maldición, ¿no? Siempre quedó hasta ahí. Sí. Y no pudo ser, bueno, no, es que ya es irse a especular mucho. Pero Howard no pudo haber sido el causante de estas muertes. Más Pues, publicidad para eh, él. o más publicidad para él, pues sí, porque él nunca, él era de las personas, siempre fue uno de las personas que dijo que la maldición no existía. Inclusive él negó la existencia de la advertencia, ¿no? De este Sí. objeto, de que existiera este objeto con dicha advertencia. Ajá. Aunque muchos otros medios ratificaban que sí, que como en muchas otras tumbas que se encontraron este tipo de anuncios en la tumba de Tutankamón, pues también estaba. Sí. Eh, Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, de las novelas de Sherlock Holmes, Ajá. eh, él sí apoyaba la idea de la maldición, inclusive pues también sacó algunas de las historias de Sherlock Holmes y algunos otros libros en base a esta maldición, a la maldición de Tutankamón. Eh, pero no, Tutan. pero por lo general la única persona que no se vio afectada y que pues puede ser uno de los posibles causantes pues fue Howard Carter, el mismo egiptólogo. Ahora la pregunta es, ¿por qué empezar a matar a gente tan masivamente y personas que de pronto estuvieron mínimamente involucradas? Sí. Aunque también hay una explicación como la que tú hablabas de la historia de Poltergeist, que es la que me trajo a colación esta historia. Ajá. El contacto con la momia. Hay una explicación científica y es que puede ser que agentes patógenos De de, tantos de- años, sí. sí, de tantos años, del hecho de haber destapado el sarcófago y haber inhalado esto, haya creado esa reacción en cadena en algunos. Que también hay personas que estuvieron en las excavaciones y pues que nunca murieron de esta Ajá. manera. Obviamente murieron, pero no murieron de esta manera. Sí, sí. Uy, Entonces, no. también se le pudo tener atribuido a la presencia de un hongo, Exacto, de sí. un hongo que causara estas muertes repentinas y masivas. ¿Y Ujú. nunca se concluyó que era? ¿Simplemente muertos? No, simplemente muertos. Es que pues la medicina en su momento tampoco estaba como tan avanzada como para dar un dictamen de por qué, de cómo se habían muerto. Y otra cosa es la superstición, no tener contacto con esta persona si supuestamente murió por una maldición, pues entonces quién se le atreve a hacerle un examen post-mortem, ¿no? Sí. Sí, claro. Entonces, no, dejémoslo ahí, se murió por una maldición Ajá. y nadie lo Cagar. toca, nadie lo toca. Échale, si pueden, tírele tierra, pero Échale candela a esa vaina. Ajá. eso. Pero sí, en realidad vaya uno a saber qué. Esto, por ejemplo, el resumen, yo lo que entiendo acá es lo que dijo Jason es, tal vez fue un hongo en el ambiente lo que los mató. Yo en mi teoría digo que fueron las circunstancias de muchos años que desembocó en, bueno, que la maldición en realidad tuviera un efecto, pero fue por las Pero mira circunstancias. que cuando se destapa la tumba de Tutankamón, también empiezan a suceder cosas en Egipto raras. Por ejemplo, en el momento que se destapa la tumba, hay un apagón masivo en el Cairo, un apagón de luz.
Y empiezan también a haber agentes contaminantes en el río Nilo por esas épocas. Ah, juepucha. Ya muchas coincidencias. Sí, demasiadas coincidencias como para pensar que fuera solamente un hongo. Uy, pero en realidad o sea, es una maldición bastante poderosa porque para afectar tanto a una población tan grande, Además, digamos en este eh, momento, sí, que su merced nos siempre contó. existió el mito de que si tú destapabas una tumba egipcia, pues tú tengas su maldición. Entonces creo que Sí, ese mito se empieza a hacer más fuerte precisamente con Tutankamón. 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 Bueno, y Jess, que está por allá atrás, En las sombras. me alza la mano. Bueno, ¿quieren otra historia? O ya, ok. Sí, si nos quieres dar opinión sobre Pues esto, si nos la quieres mía, contar tu historia, bien. la, ok, la mía yo creo que tal vez sería un poquito como la de Jason, que ya es como, o sea, coger algo. Es la mía, es la maldición del diamante, Hope. Entonces aquí hubo un señor de, de, de los hindú que se robó el tercer ojo de una de las estatuas de los dioses hindú, y ese tercer ojo era un diamante. Entonces allí como que cada persona que cogía este diamante, pues eran personas adineradas porque siempre, obvio, lo vendían, y, y cada persona que compraba esto y para como mostrarlo y que fuera solo de lujo y así, les pasaban cosas terribles, o sea, se morían. Digamos que el primero fue un contrabandista y lo vendió a un rey, y este rey, pues estos reyes fueron decapitados. Al contrabandista se lo comió unos perros. Y Se así, murió o de sea, como frío, que ¿no? Sí. Se murió de frío y se lo sí, comieron los, no sé qué, pero sí se lo comió algo. sí, unos perros. Entonces, otros reyes, los reyes que dije fueron decapitados. Después pasó a otros reyes y también murieron de maneras misteriosas. Pasó a un banquero y así sucesivamente, personas Pero adineradas. ¿por cuántos muertos se dieron cuenta que era el bendito, la bendita joya? Demasiados muertos, demasiados. Hay como unos 8. Yo creo, o sea, bueno, creo no, yo me acuerdo que hay una persona que lo compra exclusivamente para decir, para demostrar que no, o sea, que la, entre comillas, maldición es falsa y se muere. Ah, ¿así? Ajá. Bueno, ese pedazo no sabía, pero hay otro que, o sea, la maldición acaba hasta que lo compra un joyero famoso. Entonces él lo que hacía con esta joya era hacer exhibiciones, pero para recaudar fondos a, a obras de caridad. Y después lo donó a un instituto. Entonces esta persona hasta ahí acabó la maldición. Entonces como que lo que les pasó a los anteriores personas era como por Desconocimiento. avaricia y todo eso, ¿no? Avaricia y cosas así. La querían como lujo. Sí, como Ah, lujo. ok. En cambio este señor lo usó para caridad, o sea, para cosas como tal vez pues buenas. Entonces ahí acabó la maldición, porque como que lo usó para cosas buenas, y entonces Sí, esa es el mi historia. desinterés. Sí, como ese desinterés monetario, sí, o de poder. Nada más que si tú decías que al estar con tantos reyes, a esa gente les gusta siempre exhibir su estatus, su poder, ¿Mm? sus joyas. Sí, No. entonces a todos ellos les pasó cosas terribles. ¿Ustedes alguna vez no han tenido algún objeto que ustedes digan, "Ah, esta mierda siempre me va mal"? Yo sigo con el Pronto. tema de los calzoncillos, esos calzoncillos malditos que usted se los pone y le va mal en el día, llueve. Pues, si están Lave rotos, esos bótelos. O algún Sí, lave objeto. esos calzoncillos, Leo. No, no, no. Sí. Pues Jason, ¿qué? generalmente no creo en ese, pero en cambio sí lo contrario. Hay como, por ejemplo, ropa que me gusta más usarla porque digo, con esta me va como bien o algo así, digamos. Generalmente cuando voy a jugar micro siempre me llevo una camiseta de Italia que me gusta mucho y Uy, digo, pero sí, generalmente nunca con va, esta siempre gano.
O sea, Pero o algo nunca así. vaya a llevar la chaqueta, Rocky, porque jugando rana con nosotros le fue re mal. Ay, Perdón, tenía que decirlo. pero siempre gané al último. O sea, no era el más malo. Sí, la cuestión cabalística, ¿no? Sí, De que hay un objeto que no me trae mala fortuna, pero todo lo contrario, me trae buena entonces, suerte. ajá. Ay, sí, eso es chévere. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál podría decir que, Rocky, cuál fue el que dijo una camiseta? Una camiseta de Italia. De Italia. Jason. Eh, pues en algún momento tuve una manilla que yo mismo me encargué de cargarla con cierto tipo de energía. Entonces, como que siempre, cada vez que la manilla tenía una particularidad y es que estaba hecha de unas piedras que cuando las frotabas, pues tenían un sonido particular. Yo no, bueno, siempre me fue bien usándola. La cuestión con la manilla es que un día la obsequié y me empezó a ir como un culo. Ay, no. Aquí En la vas a serio. Eh, se la obsequié a una persona pues que quería muchísimo y me fue tan mal, que esa persona se fue de mi vida. Y se llevó la manilla. Y se llevó la manilla, De leche. Se ganó el baloto y se fue. Ajá, son como esas piedras que no puedes dejar tocar por nadie más. sí, sí, claro. Algo ¿Y así, qué? pero dale, Y Jess. Yo no sé. No. Por el momento no tengo. Ah, ¿No tienes por alguna chaqueta de jean de pero la digamos que suerte o algo así? o uno se baña y dice como, bueno, aquí ya sale como todo lo malo. O No. cosas todavía así, no bailando. sé, rituales Un mínimos. ritual. Sí, cosas así, no sé. Pero ¿qué creen del diamante? Pues es que hasta que la persona fue bondadosa, ya no hubo más maldición. Pues la historia de Jess es interesante en el hecho de que ya lo que genera una maldición no es en sí algo involucrado con cadáveres o con muertos, o con personas, sino un objeto, ¿no? Sí, Que también es otro tipo de maldición, el objeto maldito que va en mano ocasionando estragos. Sí, exacto. Este sí es al azar. Este sí es, tiene para tenerme, tome su maldición. Eh, sí, pues sí, Pero que pasó. además que era como un símbolo de una diosa y se Sí, lo robó. exacto. ¿Qué También iban a pasó, decir? creo que con esa maldición también de, ¿cómo se llama? El manto de Superman, o sea, tener el traje de Superman. Ah, sí. Que todo aquel tipo que interpretaba a Superman terminaba o o sea, muriendo o teniendo un accidente, pues, jodido, un accidente brutal, o las carreras se le arruinaban. Pero pues ya ahorita con el tema de Henry Cavill, creo que ya se rompió esa maldición, ¿no? O quién sabe. Todavía no ha pasado nada, porque creo Bueno, sí, que va a volver a eh, hacer. no le deseamos mal, ¿no? Obviamente, No, ojalá y nunca pase nada. a ese papucho no se le desea Pero, el mal. pero creo que Uy, Dios. el Rocky se accidente está revelando. a Christopher Reeves fue ya después de interpretar a Superman, ¿no? Sí, sí. Pero pues todo el mundo, pues la gente suele asociar cualquier cosa con eso, ¿no? O sea, ya, bueno, yo sé que a él le pasó un accidente súper cruel, pero bueno, decir que alguien, digamos, yo nunca vi que le pasara nada mal a este tipo que lo interpretó en una serie, se llamaba la serie Luis A. Clark. Las aventuras de Lois y Clark, Sí. que es Dean Cain, ¿no? Y a él nunca vi que le pasara algo malo. Después creo que lo vi Bueno, conduciendo esa de Ripley, aunque usted no lo crea, de Ripley. usted no lo cree así. Y el tipo no tuvo o sea, una carrera desastrosa, creo. Después E el que incluso siguió, el que hizo eso, Superman Returns, sí. ¿a él qué le pasó? No, 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 dicen que a él se le arruinó fue la carrera con esa película.
pero él luego no sale después en la serie de Supergirl. Sí, 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 y todo el mundo lo amó ahorita, que impresionante. Primero se quejaron que horrible el Superman del man, y ahorita que impresionante. Sí, es que también, digamos, hay que darle un poquito de espacio a esos mitos que son ridículos. Tú tocaste, Rocky, ahorita el tema del mito de Aaron Ramsey, Ajá, la exacto. maldición de Aaron Ramsey. Pues no sé si conocen a Aaron Ramsey, él es un jugador, él es galés, él es un jugador galés, Jugaba en el eh, Arsenal, ¿no? jugaba en el Arsenal, sí, y pues su maldición se remota en el Arsenal, porque Ajá. él ahorita hace parte de la nómina de la Juventus y pues hasta el momento no ha matado a nadie. El caso es que cada vez que él metía un gol en Era el un Arsenal, famoso. a los poquitos días moría un famoso. Uy, no. Pero todo inició con la muerte de Bin Laden, ¿no? Sí, Sí, el man hizo un gol. Es que el man generalmente no hacía goles, ¿no? Era el Ramsey que jugaba, era defensa, ¿no? no, O es medio. un volante de recuperación, es un medio. Ujú. Pero sí, o sea, era una persona que Es un generalmente hombre que no no. hace muchos goles, no hace muchos Exacto. goles, Ajá. pero, o sea, ¿sabes a mí qué me causa curiosidad de esa maldición? Ajá. Sea verdad o sea mentira, eh, Sí. ¿quién es el que está tomando esos datos? ¿Sí ¿Quién o es el no? que está usando esos datos para decir, bueno, anotó un gol Ramsey, o quién es el que se murió este? Ay, otra vez anotó Ramsey, se murió este otro. O sea, ¿quién está pendiente de eso? Sí, Pero hay que. miren, en la lista de los víctimas de Aaron Ramsey están Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar el Gaddafi, que fue dictador en Libia, Ajá. Whitney Houston, Whitney Houston, cantante americana, Chabela Vargas, cantante mexicana. Son 23, Bebo, marica. sí, son hartos. Bebo Valdés, eh, eh, es un pianista cubano. Eh, así entre los más famosos, ¿no? Un Paul famoso, Walker. sí, Paul Walker. Claro, bien. Sí. Sí, Robbie eh, Williams. Robin Williams, sí. David David Bowie, Bowie. Ajá. Eduardo Galeano, el escritor. Alan Ruck, Ay, no joda. Nancy Reagan, esposa del expresidente de Estados Unidos. Ajá. Bueno, por ahí pasan la lista de eso. Ah, y eso me hizo acordar de también la maldición que le han metido supuestamente a los presidentes, bueno, al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que cada presidente número 20 iba a morir, ¿Y qué tal? ¿no? No, no, no. Alguien ¿Y qué número es Trump? que me apoye. No, no sé, creo que no alcanza a 20. No, no alcanza porque ya salvó el coronavirus. Entonces, Sí, pero digamos entre esos el 20 alcanzó a ser John F., que estuvimos hablando de él la semana Mm, pasada, antepasada, sí. y estuvieron hartos. Abraham también fue número 20 y fue una maldición que le puso ¿un qué? Ay, parce, no me acuerdo, es como un chamán o un líder indio, pues al que atacaron, el que del. eh, pero dices que Abraham Lincoln también fue el número 20. Creo que sí. Es que hay una teoría que habla de unas similitudes o coincidencias entre Abraham Lincoln y Kennedy. No sé si ustedes Ok. han escuchado eso. No. ¿Cuál no? Por ejemplo, mire, a ambos los mataron, a ambos les dispararon en la cabeza. Sí, pues. Ambos presidentes se enfrentaron a los problemas de la población negra estadounidense y declararon públicamente su punto de vista antirracista. Hay que recordar que Abraham Lincoln es el que el que da punto final a la esclavitud en Estados Unidos. Y como yo les comentaba en un podcast pasado, el voto de John F. Kennedy a la presidencia se da en gran parte eh, por la elección negra, por la elección de la población afrodescendiente. Hay datos curiosos
creo que ya lo encontré. Ambos presidentes fueron elegidos para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ambos fueron elegidos como presidentes en la década de los 60. Ambos perdieron la nominación de su partido para la vicepresidencia de las elecciones del 56. Ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres. Los asesinos de ambos habían nacido en el año 39. Uy, no joda. Ambos fueron sucedidos por sureños demócratas de apellido Johnson. Entonces sí, hay ciertas similitudes entre los dos presidentes. Yo no sabía que también había sido el número 20. Y justamente estaba buscando cómo se llamaba la persona, o sea, la maldición es la maldición de Tecumseh, y es la persona que les lanza la maldición, entre comillas, no lo puedo pronunciar, es como Tenskwatawa, y Les digo que Harrison morirá, y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes. Yo que hago que el sol oscurezca, y los Pieles Rojas dejen el aguardiente. Pero les digo que él morirá, y después de él, todo gran jefe escogido cada 20 años de ahí en adelante morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo, anunció el hermano del gran guerrero Tecumseh. Muy denso, ¿no? Ya. Yo siempre aquí me acuesto un poco trastornado de estos podcasts, sinceramente. ¿Por qué? Mucha información. Y cosas pero ¿qué piensas, Leo? ¿Son importantes saberlas o no son importantes saberlas? Pues yo creo que uno de hombre tiene que estar en constante conocimiento, de saber cosas que pasan alrededor. Es chévere saberlas, además que son temas que algún día pueden salir de algún grupito en el que usted esté, o tal vez enseñarlas, uno no sabe. Parece que también son temas de cultura general. Y hablando de las maldiciones, ¿crees que es importante conocer estos datos que hemos dado, estas historias, y sobre todo creer en las maldiciones en sí mismas? Pues eso ahí sí ya en realidad es libre, ¿no? Así cada cual que crea lo que quiera. Pero digamos que en mi parte, pues me parece sí. Por mi parte yo digo que soy personalmente abierta, digo que pues está bien. Hay que creer y sentir todo ese tipo de cosas. ¿Crees en las Iba maldiciones? a decir sentir de todo, pero de pronto ya se me va por otro lado y empiezan ustedes así, yo sabía. Sentir de todo y me empiezan a llegar correos de algunas personas ahí proponiendo cosas raras. Como en el asado. Está bien. En el asado nadie le propuso nada. No, pero que el tema todo pero raro. Corrió, güey. De pronto. No le des la duda a todo. No, mentiras, pero Ay, yo le doy la duda a todo, lo siento. el problema. Pues, no sé. De pronto. Esa respuesta. Dio la vuelta para decir. No, me voy, vemos. De pronto, no sé. Pues es divertido leerlas. No, mientras divertido, no, porque es muy denso todo eso. Pero tal vez sí son coincidencias, pero qué tal que no. Aunque, pues, que no estén en mi mundo todo bien. Sí, que no Hablar de una maldición, tocar el tema de una maldición, ¿puede traernos una maldición? ¿Es como destapar una tumba? ¿Tú qué crees? Rayos. ¿Yo? Sí. No creo. Bueno, no, o sea, vamos a abrirlo más porque no es lo que yo quería, pero creo que hay mucha gente que se puede llegar a sugestionar tanto que puede atraer como ese, no atraer, sino que ver o llegar a confundir cualquier acto malo que le pase con una maldición. O sea, si dijimos en este momento vamos a abrir una maldición de no sé qué, puede que hay gente que se lo crea, o sea, haya gente que se lo crea y que, pues no sé, empiece a sentir que todo le está saliendo mal y empiece a creerse que le está saliendo absolutamente todo mal. Entonces, creo, o sea, sí creo que existen de esa forma.
de que la gente es la que le da fuerza a eso y le da más, no encuentro la palabra, pero bueno, la gente es la que se lo cree. Más una carga psicológica. Es más una Exacto, carga exacto. psicológica. Sí, tal Sí. vez uno Sí, empieza ahí mira, como a la sugestionarse, sugestión. ¿no? Que ya hemos dicho, sí. Sí, porque como yo les contaba acerca del objeto que nos preguntaba Leo, que si teníamos un objeto cabalístico, Ujú, eh, yo no creía que el objeto en sí fuera el que me trajera suerte, simplemente era un anclaje, era un símbolo, Ujú. pero el hecho de haberlo entregado a otra persona sí significó para mí como una pérdida de energía, ujú. y una pérdida de energía que se tradujo en situaciones desfavorables. Entonces, creo que sí puede rayar en lo psicológico. Tanto así que se podía hablar como de una cierta maldición. Porque hay maldiciones en las cuales no solamente es el hecho de poseer objetos, sino también en el deshacerse de él. Cierto, sí. Recae el abandono del objeto. Sí, exacto. Sí, es como Bueno, si muchachos, no funcionaran juntos, no funcionaran por separado, o si solo exacto. funcionaran juntos, no sé, raro. Conclusiones. ¿Alguien tiene algo que concluir? ¿Algún aporte más? No, por ahora. Creo que nos faltaron muchas maldiciones que tocar porque hay muchísimas, muchísimas. Pero pues ahí tratamos de coger cositas chéveres, creo que estuvieron todas interesantes y ahí llegaron uno que otro dato que uno podía meter. Pues generalmente las maldiciones, no sé, creo que es muy psicológico, ¿no? Toda la gente suele creerlas, bueno, o la persona que la tiene es la que más fuerza le da para que más eh, Pero siga pasando. yo creo que eso también son como indicaciones de cambio o algo, ¿no? Porque si uno ve que le está pasando algo malo siempre por hacer lo mismo, uno también tiene como que ser consciente y decir, bueno, a ver, vamos a evaluar cómo está la situación, por qué me pasa esto. De pronto en un cambio en algo puede hasta romperlas, como lo que decía Jessica. Siempre lo que decía Jessica con el diamante era. Sí. Ese, que todo siempre lleva lo mismo, pero hubo alguien que dijo como no, vamos a hacerlo aquí diferente y vamos a utilizar esta vaina para adquirir recursos. Entonces digamos que ya toda esa mentalidad ahí cambió. Yo también pienso que es eso y también eso le da mucha Pero fuerza a que las sí, pero personas, recursos para caridad, obvio lo usó para otras cosas, ¿no? sí, O pero yo sea, creo que es como eso, es como un cambio que uno le tiene que dar en este caso si a una persona le afecta algo, pues es como un cambio que darle a la vida, a su Es- ritmo, para que no caiga siempre en lo mismo y en ese peso ay, hago siempre lo mismo y me va mal, o me empezó a ir mal. Todo está en un constante cambio. Lo que uno tiene que adaptarse también es otra cosa. Bueno, gente. Entonces, de esta manera terminamos con el programa de hoy. ¿Cómo les pareció el programa? ¿Interesante el tema? Sí, chévere. Yo estaba aquí ya, más emocionado viendo en Netflix el documental. ¿Qué documental? Ah, ya. El documental de la familia. Yo era como, no, mal parido Rasputín, ¿cómo así que se va a comer esa vieja? No, sí, Bueno, los temas son chéveres. y así con las irreverencias de Leonardo, ¿Qué? damos por terminado el capítulo de hoy. Ah, ¿cómo así? ¿No, ya no habían acabado? yo Ah, también listo. pensé que... Yo también. Vamos No, ya acabando. Yo aquí ya se regándome. pierde. Ay, sí. A nuestros amigos y amigas del oculto, mil gracias por acompañarnos. Jessica, Roque y Leonardo, muchas gracias por el programa de hoy. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico porque siempre hay algo más, @gmail.com. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Lo Oculto Podcast. Muy pendientes a nuestro contenido, en el cual revelaremos detalles sobre nuestra próxima aventura, sobre nuestro próximo viaje hacia lo oculto. A todos, que estén muy bien. Amén. Desde las sombras, un grupo de amigos charlan y opinan acerca de temas tabú. Relatos escondidos y misterios por resolver. Sin mayores conocimientos, pero con muchas ganas de pasarlo bien. Jessica, Rocky, Leonardo y Jason se adentrarán en lo más profundo de los hechos, de los interrogantes filosóficos, de los análisis psicológicos, de lo místico, lo conspirativo, lo espiritual y hasta lo paranormal. Para develarnos lo que se encuentra oculto en cada conversación.
Lo Oculto Podcast. Acompáñanos por YouTube y Spotify.